Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Fueron 11. Esta vez tengo el gusto y me acompaña un exjugador del Deportivo Independiente Medellín, de Patriotas, de Equidad, de la antigua Equidad, hoy en día Internacional de Bogotá, y el Deportes Tolima, Iván Corredor. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar este espacio, Iván. Hola Daniel, un saludo especial y muchas gracias por la invitación a tu espacio. ¿Cómo va todo, Iván? ¿Qué ha cambiado en tu vida después de que te retiraste por allá en 2015? Sabemos de buena fuente que eres de una familia muy estudiosa, muy futbolera, y voy a empezar también a tocar esas dos ramas. Primero, el estudio, administrador de empresas, y también tienes estudio en gestión deportiva con Johan Cruyff. Sí, Daniel, pues es un cambio total, es una experiencia muy bonita. El fútbol es una experiencia que será imborrable por el paso de los años, que quedará en los recuerdos, cada entrenamiento, todos los procesos que tuvimos para llegar a nivel profesional, las alegrías, las tristezas y el saber dejarlo, porque también desde el aspecto psicológico es un proceso, establecerse pues después de jugar, empieza uno una vida muy joven desde lo laboral y bueno, sí, pues afortunadamente por esa formación que tuve desde el hogar, desde mis padres, logré terminar los estudios y me he desempeñado como dirigente deportivo una vez me retiro y eso es lo que me ha permitido pasar a otra etapa del deporte, pues que lo apasiona a uno, el fútbol, y continuar en lo que sigue en esta etapa de la vida. Que, y voy a tomar acá, voy a citar un poco a Lucas González, hoy entrenador del Tolima, que él decía en algún momento que él no llegó a ser futbolista porque la familia de él no era muy futbolera y que a veces ese entorno es fundamental en ese proceso de formación. Tu padre es dirigente, director o dirigió, desconozco en este momento, mucho la liga de fútbol de la selección de Tunja. Tú eres obviamente nacido en Tunja, tu hermano, entrenador, también futbolista, y obviamente tú, jugador de fútbol. ¿Qué tan importante fue en ese andar y en esas fuerzas básicas que tus padres fueran deportistas y fueran personas allegadas al deporte? Bueno, fue muy importante porque pues desde un hogar funcional me apoyaron en una pasión, pero también me apoyaron en un talento que tenía. La verdad, cuando hablé con Lucas le digo que no llegó porque de pronto eso le afectó, pero tenía que verlo jugar, porque yo sí digo que he visto condiciones muy vulnerables, difíciles y el talento prima. Por más que haya apoyo, dificultad, el que es talentoso tiene un paso adelante y soy un convencido de eso, que el que llegó al fútbol profesional es porque es diferente en su barrio, en su ciudad, en su país, es muy diferente. Es más fácil ganarse la lotería que ser jugador de fútbol profesional. Por la competencia, por los equipos y porque no basta con ser bueno, tienes que ser un ser diferente, un ser especial en ese gremio. Entonces, en mi contexto, obviamente sí conté con el apoyo de mis padres. Mis padres son educadores también, entonces tenían ese concepto del deporte como herramienta de transformación, de formación, y me lo apoyaron siempre. Yo también soy un partidario. Yo sí, próximo, si tengo el niño, la niña rápido, la pongo a hacer deporte, porque para mí es un deporte en contexto de grupos sociales, de cultura, de razas, educa más que un colegio. Y mira que eras o eres talentoso, porque no es fácil. Digamos que hoy en día puede ser un poquito, los contextos son un poquito más favorables para las fuerzas básicas mostrarse al fútbol profesional. Digamos que décadas atrás era un poquito más difícil que los equipos le dieran la oportunidad a esos jugadores jóvenes, y jugando en Tunja llegas a jugar al Deportivo Independiente Medellín. O sea, te llevan de un lado a otro, totalmente una ciudad desconocida, creo que para ti. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos en el Deportivo Independiente Medellín, que además era un muy buen Independiente Medellín?
Sí, total, pues el Medellín más ganador de la historia. Me tocó unas divisiones menores, una ciudad, para los que conocen Medellín como ciudad deportiva, el fútbol es una industria. Hay aproximadamente 70.000 futbolistas en clubes, en la organización, la cultura y lo que tú dices, lo que hablamos desde que empezamos la entrevista. A mí me vieron jugar y logré ser diferente, inclusive llegué a Antioquia y fui diferente a muchos antioqueños. Entonces, uno nace, obviamente hubo un factor de disciplina, de apoyo, de enfoque, pero puedes tener eso y si no tienes el talento no te va a dar un talento natural que trabajar y una evolución que te va marcando los pasos para llegar al profesionalismo. Entonces, sí, llegué a un lugar de mucha competencia y sobresalir ahí, como tú dices, para los que entienden la dinámica es de resaltar. Haber jugado acá con tantas figuras, con tanta competencia, no solo a nivel profesional, sino a nivel aficionado. Es impresionante el talento que hay en Medellín, en todas las canchas, en todo se respira fútbol, es muy parecido a Argentina. Y bueno, qué linda época y siempre quedará después transformada en lo que estamos como una experiencia para lo que estamos haciendo ahora de dirigente, de apoyo a la formación, a la estructura de clubes sostenibles. Total, total. Y es que además llegas, como ya lo mencionabas, a un Deportivo Independiente Medellín, el más ganador, semifinalista de Copa Libertadores en 2003. Desconozco si de pronto alcanzaste a jugar alguno de esos partidos en esa Copa Libertadores, pero voy a tocar un punto clave y es tu posición en el campo, ¿no? Porque siempre se habló de que Iván era un jugador más de ataque, mucho más tirado a gambetear y demás, pues porque obviamente el talento y tus virtudes te llevaron a eso, pero precisamente en el Deportivo Independiente de Medellín te tocó ser polifacético, defender, atacar, jugar de volante, obviamente. ¿Qué tan difícil fue eso para un jugador tan joven? De pronto, años más tarde, con la madurez, no solo mental, sino del juego, te adaptas más rápido, pero en esa juventud, ¿qué tan difícil fue ese cambio? Bueno, quizá esa formación desde el hogar deportiva, a mí no se me hizo difícil porque yo lo que quería era jugar. Y yo llegué de 10 al Medellín, pero se empezó a abrir el espacio por mi condición. El jugador del centro del país, si vamos a la historia, no es rápido, es técnico, de mucha ida y vuelta, como un volante interior, Fabián Vargas, Kilian, Maecha, Roballo, John Mario Ramírez. Ve toda la historia, han sido jugadores técnicos de buen despliegue, pero no rápidos, no rápidos. Por ahí un caso Chitiva, de resto Andrés Pérez, no muy rápidos, sino de ida y vuelta y por el centro, muy técnicos. Yo fui un caso especial porque yo sí era veloz por la banda, yo no, es muy diferente al prototipo de jugador del altiplano cundiboyacense. Entonces, cuando yo empiezo a jugar ahí, vi que tenía la capacidad para marcar, en el hombre a hombre de lateral era fuerte por la velocidad, y yo lo único que pensaba era jugar, y terminé jugando una Copa Libertadores de lateral. El profe me dice un día, se lesiona Cuadrado porque yo era el volante y Cuadrado era el lateral, y se lesiona y me dice, usted juega de lateral, y yo hágale. Jugamos ahí y jugué toda la Libertadores y jugué un año seguido de lateral. Entonces, lo que tú dices, sí aprendí y también tuve la mentalidad de jugar en diferentes posiciones, inclusive en Patriotas juego de interior y alcancé a jugar partidos de 5 del volante central. Entonces eso pues te lo da la cabeza, las ganas de salir adelante, el disfrutar jugando fútbol y el dejar los egos, porque a veces yo que he dirigido equipos a nivel profesional de la gerencia, divisiones menores, uno le dice a los niños y es complejo, que digamos uno les ve ciertas condiciones para que jueguen de central y no de delantero, que les ve más y a veces no, solo quieren hacer goles. Entonces, eso también es un proceso y no, muy chévere haber entendido eso para lograr mantenernos en el fútbol pese a tantas lesiones que tuve y tantas dificultades. Ya vamos a llegar a ese punto de las lesiones, pero antes tocaste un tema muy importante que es el ego.
Es que ese Deportivo Independiente Medellín estaba plagado de figuras, ¿no? Juan Guillermo Cuadrado, ya lo mencionaste, Mauricio Molina, que ha sido uno de los mejores jugadores del Deportivo del DIM, pero quiero, porque tus primeras etapas, de pronto del 2002 al 2006 más o menos, no fuiste tan regular, ¿no? A pesar de que tuviste minutos. ¿Y cómo manejabas ese ego, pues de querer jugar, de salir a la cancha? ¿Y cómo charlabas con los entrenadores, ¿no? Te tocó Víctor Luna, Pedro Sarmiento, Juan José Peláez, se me escapa alguno que otro. ¿Cómo manejabas eso? Bueno, lo que tú dices es cierto. Yo llego en el 2000 al Medellín, pero y ya en el 2002 en el título me subían a entrenar con el equipo, estaba con ellos, pero no jugaba, porque en ese momento pues estábamos ahí, había una generación que estaba en un momento y además nos faltaba crecer y madurar, pero estaba ese Medellín campeón que era una tromba, estaba Choro, Mao, Chacón, Jorge Horacio Serna, todo ese tema. Ya después del 2004 empezamos nosotros, llega nuestra generación, pero yo tuve una lesión de ligamento cruzado anterior que casi duré 2 años sin jugar. Entonces ahí es lo que tú dices, me recupero y ya desde 2006 al 2009 es donde tengo la regularidad y empiezo a jugar bastantes partidos. Entonces fue un proceso en todo aspecto, fue un proceso en todo aspecto y lo que tú dices, pasar por los procesos de lesiones, fue lo que me atrasó un poquito mi proceso con respecto a los compañeros que tenían mi edad. Eres, antes de llegar al Deportivo, al Medellín, perdón, ¿eras hincha de algún equipo? Le echo mucha fuerza al equipo de mi tierra, Patriotas. Yo fui recogebolas de ese equipo, se llamaba Lanceros. Después lo vi que luchó para ascender y no podía. Y la vida es tan bonita que yo soy recogebolas, pero soy el único boyacense que estoy cuando bajamos al América. Yo cobro el tercer penal y es un premio de la vida, a todo, a la familia en Boyacá, todo, todo. Se me adelantó un poquito en el tema del ascenso, ya iba a llegar allá. Antes quiero cerrar este capítulo con el Medellín, recordando un gol, el único gol de en Libertadores que hiciste en un partido, un partidazo, el Medellín en el Atanasio, un 4-0 si no estoy mal, a Peñarol, que conviertes un gol de tiro libre. ¿Qué sensaciones recuerdas de ese día, del patear? Porque al frente tenías un gran arquero que fue mundialista con Argentina, se me escapa el nombre en este momento, Pablo Caballero Pablo Caballero. se cortó. Sí, bueno, te preguntaba que recuerdas de ese tiro libre ante Peñarol. Sí, que el arquero era un arquero mundialista, Pablo Caballero. Y tuve la fortuna, no, pues lo tiré con doble intención y se me metió. Entonces muy contento porque pues pocas veces uno tiene la oportunidad de jugar Libertadores, hacer un gol contra un equipo histórico. Fue muy bonito, una experiencia bonita y siempre lo recuerdo. Ese momento como que no la creía cuando entró el balón. Pero bueno, lo que tú dices, fueron etapas muy lindas porque en el Medellín logramos ser muy competitivos, jugamos Libertadores seguidos, Suramericana, finales. Y en un equipo de esa generación tan buena, estar ahí es porque lo que te dije, teníamos un plus para estar en ese equipo. Sales del Medellín, vas al Deportes Tolima, que es un Deportes Tolima que ya iba en crecimiento, digamos, no es el mismo Tolima de hoy en día, pero es un Deportes Tolima que ya iban en ese crecimiento. ¿Con qué expectativas llegabas a Ibagué? Porque ya es estar más cerca incluso de la familia, del mismo altiplano cundiboyacense que mencionabas. Y es un equipo que siempre fue protagonista, ¿no? Creo que ya venía de ser campeón con el Cali. Entonces, ¿con qué expectativas llegabas a ese Deportes Tolima? No, el Tolima ahí ya venía de jugar finales cortos, peleando siempre. eh, pero entonces, pues sí, yo tengo que aceptarlo que no fue una decisión, ah, como que no, o sea, si bien llego con buena actitud, no era lo que esperaba en el momento, porque acaba de jugar Libertadores y tenía otras expectativas.
Entonces yo tomé la decisión y de pronto me faltó madurez para asumir. No tuve un buen semestre, no me adapté a la ciudad. Es un gran equipo, pero yo la verdad no me adapté. Tenía temas personales y no me adapté. Terminé el semestre, jugué como 14 partidos y yo mismo pedí el cambio porque la verdad tenía un tema ahí personal y quise estar cerca de mi familia y me fui para Equidad a los 6 meses. Y allá sí me estuve mejor y logramos el subtítulo, hice golcitos importantes. Pero eso fue, Tolima es un equipazo y me arrepiento pues por no haber estado en otro tema de la cabeza más enfocado y reconozco que fue error mío, allá me dieron todas las garantías, me quería el entrenador, me quería el senador Camargo en ese momento, el club es un club muy organizado, que paga puntual, estaba creciendo, no es como ahora, pero me faltó a mí, entonces me aprendí y ya cuando fui a Equidad y a Patriotas, pues ya otra vez estaba retomando ese gusto por el fútbol y se vivieron cosas nuevas, bonitas. Tocas un tema importante y yo creo que es la salud y más, no solo física, sino mental, ¿no? Te retiraste un tiempo porque tienes un problema crónico en la rodilla y qué tan importante, digamos, creo que en esa época no se le daba tanta importancia como se le da hoy en día al tema mental de los jugadores, al blindarlos no solo que estén bien, sino garantizarles que la familia esté bien. ¿Crees que faltaba en ese tiempo y crees que haberte blindado mejor te hubiera hecho mejor jugador incluso? Total, total, mira, yo esas historias casi no las cuenta uno, pero yo era un jugador con todos los de mi generación del Medellín, fuimos al exterior, fueron al exterior y a mejores equipos de Colombia. Yo fui como el único teniendo las capacidades de ellos. Pero total, yo tuve un problema ahí de salud mental que en el tiempo no se abordaba tanto. Entonces tuve unos problemas como de ansiedad y que me había afectado porque en ese tiempo no se abordaba tanto ni se le prestaba tanta atención como ahora. Después ya terminando mi carrera, le presté atención y definitivamente me sirvió mucho para lo que viví después y los resultados se vieron ya como un dirigente deportivo, me ha ido muy bien. Pero en ese momento sí, lo que tú dices, faltó lo que hoy ya se están poniendo, que son las ciencias aplicadas al deporte, psicología, nutrición. Cada vez es una industria más formal y de pronto en ese tiempo sí nos faltó y conocí varios amigos que les pasó lo mismo, que a veces a uno lo juzgan por televisión, este man como jugaba, a mí me dijo un hincha, ni va qué. Me dijo, venga usted porque en el Medellín qué jugadorazo y aquí como si se le hubiera olvidado jugar. Y él tenía la razón. Yo ahí mentalmente no estaba y ahí se me notaba. Entonces eso hay que pararle bolas y eso es fundamental para la vida, para todo. Vamos de Ibagué, obviamente ya lo habías mencionado, vas a Equidad, eres subcampeón, una Equidad también, creo que el mejor Equidad de la historia, hoy ya conocido como internacional. No sé si quieras abordar un poquito ese tema o ya pasar de largo no sé si al mejor momento de tu carrera que es con el equipo, podríamos decir, de tus amores, de tu ciudad, de tus raíces, con quien consigues un logro, un hito histórico, no solo para Patriotas, sino histórico para quien le ganan ese partido. Es que se me cortó un poquito, me preguntabas que al principio. Que cómo te fue en Equidad, cómo te fue en Ah, no, Equidad. fue una experiencia linda, muy bonita porque a pesar de era suplente, era un hombre importante porque el profe me metía. En ese torneo clasificaban cuatro nomás, no eran ocho, cuatro, y yo tuve una seguidilla de cuatro partidos que era suplente, pero entraba y hacía o los goles o el pase gol, y con eso fuimos a la final. Entonces, si bien estaba de suplente, pero era importante, cada que nos hacían un gol no podíamos ganar, el hombre miraba para el banco y andábamos perdiendo, me necesitaba. Entonces fue lindo, fuimos subcampeones y de ahí se me da el retorno a Patriotas donde se da la oportunidad de jugar el ascenso y fue como un renacer porque ahí subimos, eh, quedamos campeones, tengo el problema de la rodilla, dejo de jugar casi un año
y me puse a hacerme una recuperación y volví, pero Patriotas retomé y paradójicamente en esos últimos 2 años mi nivel fue como si tuviera 20 años en Tunja. Jugué muy bien y me retiro ya pensando tomé una decisión muy personal, me retiré de 32, 33 años porque me faltaba la tesis para graduarme y el inglés de la universidad y tenía contrato y todo, pero renuncié y me la jugué. Y también lo quise hacer y me vine a Medellín a terminar mi universidad, mis estudios y a empezar una nueva etapa. Te quería preguntar por ese paso del fútbol de primera división al ascenso con Patriotas. Siempre se ha hablado de que es un fútbol mucho más físico, mucho más chocador, de más golpe, mucho menos técnico. Y un jugador como tú, tan técnico, llegar a ese fútbol, ¿cómo fue ese contraste? Sí, se siente la diferencia y es verdad, lo que yo viví, eh, sí noté una diferencia de fútbol entre las dos categorías y, y en la A el jugador es más técnico, más completo, en la B se corre mucho, pero obviamente el jugador de la A y que se sostiene en la A tiene mayor nivel futbolístico. El que llega de la B a la A y se sostiene es porque venía para ese proceso, pero sí uno ve jugadores que, mejor dicho, lo sentí en la cancha, uno marcaba diferencia en los cambios de ritmo, en momentos de fuerza, en toma de decisiones, el manejo del rival, uno sí se sentía que estaba un paso más arriba de cierto tipo de jugador. Y cuando retornamos a la A también tuvimos una buena actuación, entonces la B es un torneo muy físico. Precisamente, Iván, eh, en Patriotas logras un hito histórico, tanto para Boyacá como para el equipo que enfrentabas, que en ese tiempo fue América de Cali. Y quiero saber tu concepto, tu opinión, desde que les sabían que les tocaba América, ¿cómo vivieron esa final de la promoción del 2011? Bueno, fue algo sí histórico porque la verdad nosotros teníamos mucho que ganar y nada que perder ya por el rival que teníamos al frente. La verdad la vimos muy complicada por todo lo que se vive alrededor, pero a medida que fue pasando como los partidos, primero quedamos 1-1, pero tuvimos para golear al América en Tunja. Y en Cali, a pesar del estadio lleno, todos nosotros desde el himno nacional nos fuimos como tomando confianza, el nerviosismo de los jugadores del América nos hicieron tomar confianza y el trámite del partido fue muy parejo, entonces eh, pasó lo que tenía que pasar y en esos penales es un recuerdo muy lindo porque conseguimos algo impensado y a la postre pues en el momento creo que nadie lo creía y se consiguió un ascenso que lo quería la ciudad y la hinchada de Patriotas. Yo creo que pocas veces un jugador puede sentir, porque lo he escuchado y también de hinchas que estuvieron ese día, y quiero saber si es verdad eso que dicen que apenas cobra el último penalti, el arquero de Patriotas, que se me va el nombre, que era canterano de América incluso, se puede incluso llegar a sentir cómo suena la malla, ¿no? Por el silencio que fue el Pascual Guerrero en ese momento y más las lágrimas de todos, cómo la vieron ustedes. Unos lágrimas de alegría, ustedes en el campo y los demás lágrimas de tristeza. Sí, total, pues en el contexto que estábamos nosotros de atención, pues iban pasando los momentos y íbamos viendo más cerca el tema y ver el silencio, escuchar el estadio muy calladito. La verdad que fue una historia para contar toda la vida porque bajar a un equipo tan grande como América y ver el contexto de Chávez de hacerle el gol a su ex equipo donde se formó. Entonces, lo que te dije, cuando entra el balón y la felicidad de nosotros, pues como que no lo podíamos creer. Y eso hubo lágrimas, llanto, eso fue un momento muy feliz que queda en la memoria de todos y en lo personal como le dije, yo era el único boyacense en la cancha y vi el proceso
de todas las frustraciones que ha tenido ese equipo para el ascenso y por fin lo consiguió. Te quería preguntar porque pateas el tercer penalti y precisamente Lewis, quien fue quien hizo el puente contigo, creo que es un gran amigo tuyo y a quien le envió saludos por hacer ese puente. Yo le preguntaba a Lewis que por qué no pateaba en la final del 2002 el penalti, que el Ah, sexto sí. era de él. Entonces quiero saber si tú lo practicabas, lo habías practicado porque él me decía, no, yo sí me arrepiento de no haberlo pateado. Sí, yo siempre practicaba e inclusive un mes antes lo había votado en Copa Colombia contra Chicó. Pero lo que te dije, fui con la convicción, como sabía por qué lo había votado, porque me faltó decisión. Entonces aprendí de eso y traté de cobrarlo así, con convicción, con decisión. No tomé impulso y, y lo logré pues del primer error arreglarlo. Pero lo de Lewis sí, yo lo conozco y más miedoso para los penales que un berraco. Él lo dice ahorita, él lo dice ahorita, pero él es, para eso es miedo, súper miedoso. No, y creo que realmente un jugador que tiene la valentía de en un estadio completamente lleno, patear un penalti en una final, en un ascenso, en una serie determinante es realmente admirar. Muchos dicen desde afuera, yo lo hubiera hecho, o qué jugador tan malo al votarlo, pero quisiera ver cuántos realmente en esa posición tienen el carácter y la valentía de patearlo. Llegas a la primera división con el equipo con el que creciste, más o menos, con el que reverenciaste, y en paralelo, tu hermano también hace historia con ese Patriotas, ¿no? Porque ese Patriotas fue muy competitivo, por lo menos esa primera parte en primera división, incluso alcanzó a meter cuadrangulares y todo, pero ¿cómo era ese trabajo con tu hermano que hacía parte del cuerpo técnico de Harold Rivera? Sí, no, bien, pues veníamos con un proceso y pues muy profesional fue la verdad. Yo sabía que tenía la responsabilidad de, al estar en el cuerpo técnico, de hablar era con mi rendimiento. Tuve un buen rendimiento, me sostuve, después tengo el retiro y ya le toca a él en propiedad seguir como ese proceso bacano de Patriotas y él lleva al equipo a la Copa Suramericana. Llegó a instancias más arriba con Corinthians, hizo una buena presentación, entonces ya él en la parte directiva, en la parte técnica, le dejó un legado importante a Patriotas en la A, que creo que no sea, nos demoramos un rato para que vamos a ver un equipo así, porque él siempre armaba Total. equipos competitivos y se metió a finales, fue a Suramericana, y cuando no se metía a los ocho, quedaba fuera por un punto, por 2 puntos, pero era competitivo, sí. Total, total. Y te quiero preguntar, ya por lo que eres hoy en día, gestor deportivo, si no estoy mal, estuviste también en Patriotas en Medellín, en el Deportivo Independiente de Medellín también. ¿Cómo ves el fútbol de ahora, no? Siempre es importante que los exjugadores hagan parte del fútbol moderno, porque tienen una visión distinta a la que hoy en día hay. ¿Cómo ves el fútbol colombiano hoy en día? El colombiano en general viene en evolución, pues es una industria que ha crecido, que mueve mucha economía, el boom de los mundiales, de nuestros líderes últimos de la década como James, Cuadrado, todos esos muchachos que para esta nueva generación aumentó más el fanatismo. Entonces, es una industria y requiere formación. Es muy bueno que el que jugó esté en el fútbol, pero también hay que entender que hay que prepararse, que hay que prepararnos porque el fútbol no solo se juega en el campo. Desde las oficinas hay que tener unos modelos de gestión financieros y el deportista debe estar preparado para eso, que sería lo ideal, vivir las dos cosas. Entonces, bueno, como usted dice, yo me retiré y sí, asumí las gerencias de Medellín, de Patriotas, y muy bacano esa experiencia, pero es un mensaje también para ver que hay otras cosas después del retiro también con relativa importancia, con pasión y sin alejarnos del medio y de la goma o pasión que es el fútbol.
te escuchaba yo, vi entrevistas para hacer esa entrevista y decías que en algún momento querías ser presidente de un club. ¿Qué tan lejano o qué tan cercano estás hoy en día de lograr ese objetivo? Ahí voy, ya he sido gerente en varios equipos y pienso que he hecho el proceso de... em, he estado postulado para algunos y pienso que hay que seguir creciendo y seguir trabajando para que llegue esa oportunidad. Durante la entrevista, y yo creo que ya con esto vamos cerrando, abarcaste un tema y es que el jugador del antiplano cundiboyacense es mucho más técnico y que no es tan veloz. Pero en ese sentido, el jugador del antiplano cundiboyacense muchas veces solamente destaca en el fútbol local. Y es difícil encontrar realmente un jugador de Tunja, de Bogotá, de esos sectores en el fútbol europeo, porque pues bien o mal, Y el fútbol de Antioquia y el fútbol del Atlántico son siempre y el del Valle del Cauca son los mayores exportadores. ¿Por qué se da eso? ¿Y por qué ese crecimiento no ha llegado aún a ese fútbol moderno hoy en día? bueno, es un punto muy importante el que tocas, es una realidad y bueno, pienso que es trabajo y cambiar. Daniel Torres por ahí fue el que llegó a Europa, Fabián Vargas, pero sí es muy escaso y lo único que digo es, hay una parte cultural, de características del jugador, pero que se puede conseguir y es cuestión de trabajar y trabajar y porque con el talento bogotano pues ha estado por años. Tengo esos recuerdos de John Mario Ramírez, tengo esos recuerdos de Alex Daza, jugadores bogotanos importantes, pero bueno, ya se vendrán y ya saldrán, ya saldrá ese exponente como lo fue Fabián Vargas y Kilian Berbiescas. Con esta termino, Iván, y antes agradecerte, quería saber de qué te arrepientes en tu vida como futbolista o si de pronto hay algún partido en que tuvieras la posibilidad de cambiar el resultado, lo harías. Bueno, me arrepiento de no haber trabajado con más pasión, de no haber disfrutado más la profesión, porque cuando me retiro lo he hecho ahorita, he querido ser muy buen profesional, muy apasionado, y yo pensaba que quizás hubiera sido así y hubiera tenido de pronto los mejores resultados, pero pues muy agradecido con eso. Y un partido que hubiera querido cambiar el resultado en la final del 2008 con América, con el Medellín que nos ganaron en Cali, hubiera querido otro resultado y ganarla con el Medellín en cancha. Pero bueno, te tomaste revancha 3 años después enviando a ese equipo casi a jugar segunda división. ¿Qué revancha? Sí. Vale más, ¿no? Vale más un poquito. Iván, muchas gracias por participar en el segundo episodio de Nunca Fueron 11. Agradecerte a ti y a Lewis, que es un gran amigo tuyo, y pues por hacer ese puente de comunicación. Te deseo muchos éxitos y ojalá pronto podernos conocer en vivo y además verte en la presidencia de un equipo del fútbol profesional colombiano, porque he leído tu carrera y sé que estás preparado y te irás preparando mucho más. Gracias, Daniel, por las palabras y bueno, muchas gracias no por la invitación y éxitos en tus cosas. Un abrazo.